esto y... Ok, vamos a ver. El tiempo en las finanzas y en la economía, ¿no? Ok. Este, la humanidad civilizada requiere de 4 elementos según lo que yo creo para funcionar, ¿no? Y los 4 elementos son el calendario, la moneda, la escritura y las normas, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con nosotros y vamos a ver por qué, ¿no? El primer elemento era el calendario, ¿no? Y eso surge en el Paleolítico, o sea, cuando el hombre es muy primitivo, todavía ni siquiera las ciudades, y se cree que aproximadamente entre el 18.000 y el 15.000 antes de Cristo empieza a tenerse conciencia del paso del tiempo, ¿no? El primer calendario es lunar, ¿ok? Y casi todas las civilizaciones asumen ese calendario, ¿no? De hecho, son muy pocas las civilizaciones que son solares, ¿no? Por ejemplo, el caso de los aztecas y de los mayas es curioso porque ellos asumen bueno, y los incas, ¿no? Asumen un calendario solar igual que Egipto, ¿no? ¿Ok? Lo cual probablemente quiere decir que ellos observaban mucho la, el transitar de los astros. Y bueno, y por eso se dan cuenta de que el calendario es más solar que lunar, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, fundamentalmente en el Paleolítico, parece que los hombres primitivos se sorprendían del cambio que tiene la figura de la luna, ¿ok? Durante los 27 y tantos días que dura un mes lunar, ¿no? Este, de hecho, el, si ustedes se fijan que son 4 cuartos, ¿ok? 27 entre 4 da casi 7, ¿ok? Y de ahí es de donde viene la semana, ¿no? O sea, es un cuarto de luna, ¿no? O sea, entre la luna nueva y el cuarto creciente, entre el cuarto creciente y la luna llena, entre luna llena y cuarto menguante, y entre cuarto menguante y luna nueva, siempre hay aproximadamente 7 días, ¿no? Y eso es la semana, ¿no? Y bueno, cuando llegue la civilización mesopotámica, ¿cómo se llama? Van a asumir 30 días como el transcurso de un mes. Y eso lo hacen porque los mesopotámicos se dan cuenta de que el círculo tiene 360 grados, ¿no? Entonces, de hecho, 12 por 30 son 360 y por ahí es que viene lo del mes famoso de 30 días y el año de 360, ¿no? Los egipcios son los que descubren el año solar, ¿ok? Y lo descubren porque el río Nilo crece con ese ritmo, ¿no? Con 365 días y cuarto comienza a crecer el Nilo y eso coincide con la aparición de una estrella que nosotros llamamos el, la estrella Sirio y por esa razón los sacerdotes egipcios dicen que ¿cómo se llama? Que en esa estrella habita Amón, ¿ok? Y Amón eh, mira con sus ojos al Nilo y cuando lo hace, el Nilo comienza a crecer, pues esa es la mitología detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, ellos descubren que ese ciclo es de 365 días y cuarto, y por eso es que ellos inventan también el bisiesto, ¿no? O sea, ellos añaden un año cada 4 para que no se pierda el ciclo de 365 y cuarto, ¿ok? Que es el que efectivamente es el ciclo de la Tierra dándole la vuelta al Sol, ¿no? Entonces, eso no va a venir al mundo occidental, sino en la época de Roma, cuando César conquista Egipto, porque César descubre que los egipcios usan ese año y no el de 360 que ellos y los griegos usaban. Y entonces él lleva el calendario a Roma y lo hace llamar calendario juliano, porque dice que él descubrió eso, ¿ok? Este, el, el-
La verdad es que no lo descubrió, sino que se lo contaron, ¿no? Entonces, bueno, y por eso es que entra el calendario de 365 días o 366 en el caso de los días corrientes a nosotros, ¿no? De hecho, fíjense, esto que está aquí, ¿ok? Es un calendario, ¿ok? Muy viejo, ¿ok? Es una piedra que representa a la diosa Luna, ¿ok? Y esos huecos representan el paso de los días, ¿no? Eso es lo que representa eso, ¿no? De la misma manera, en Checoslovaquia tienen esta pieza, ¿ok? Que está hecha con marfil, ¿ok? También hay unas hendiduras aquí que representan el paso de los días, ¿ok? Y en Hungría también, ¿ok? Hay una pieza que tiene ¿cómo se llama? Los meniscos estos como si fuesen los pasos de los días, ¿ok? Y bueno, eh, es un calendario lunar, ¿no? Este, este es otra pieza hecha con, ¿cómo se llama? Con marfil, ¿ok? Y también representa el paso de los días, ¿no? ¿Ok? Y las fases de la luna, ¿no? ¿Ok? Por eso que les digo que el calendario original era el lunar, ¿no? ¿Ok? Ok, en cuanto a la escritura, okay, que también es interesante para la economía y para las finanzas, se considera que este, el- los primeros libros se escriben alrededor del 400 o el 300 antes de Cristo, que son los libros griegos. ¿Ok? Pero la escritura es mucho anterior, ¿no? O sea, la escritura es más o menos del 4000 antes de Cristo, ¿ok? Donde aparecen los primeros documentos. De hecho, se cree que los primeros son administrativos, ¿ok? Que ocurren en el 3200 antes de Cristo. Después, las ventas de tierra, que más o menos son al 2900 antes de Cristo. Fíjense que esto demuestra que la propiedad es bastante vieja, ¿ok? O sea, casi coincide con la ciudad misma, ¿ok? Las ventas de casas alrededor del 2600 antes de Cristo, las ventas de esclavos en el 2300 antes de Cristo. La primera civilización es la Sumeria en Mesopotamia, la segunda es la Acadia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en la segunda es donde aparecen los préstamos, más o menos en el 2300 antes de Cristo, y comienzan a aparecer leyes en el 2000 antes de Cristo, ¿no? O sea que ahí hay normas más o menos escritas, ¿no? Y de hecho, la norma más famosa, el, siempre es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es más o menos de 1770 antes de Cristo, pero ya se fijaron por la lámina anterior que hay leyes desde antes del, del Código de Hammurabi, ¿no? O sea, las leyes son del periodo acadio. El periodo, Hammurabi está en el periodo babilónico, ¿no? ¿Ok? Y este es el famoso código, ¿ok? O sea, esta piedra negra, ¿ok? Es la que incluye el código, ¿no? Y esto supuestamente es Hammurabi, ¿ok? Y bueno, y está escrito aquí, ¿no? Ojo que el mesopotámico como lenguaje fue muy difícil de traducir, se vino a traducir, se vino a descifrar aproximadamente en, en los años 30 del siglo XX, ¿ok? O sea que no hay, nadie entendía esto sino hasta más o menos los años 30 del siglo XX. El primer lenguaje que se logra descifrar es el jeroglífico, ¿ok? Que lo descifran más o menos en la época de Napoleón, en el siglo XIX, ¿ok? El principio del siglo XIX. Este es el cuneiforme más primitivo, ¿ok? Que había en Mesopotamia. Fíjense cómo no hay, al parecer, espacios entre las letras ni nada por el estilo, ¿no? O sea, entre las figuras, ¿no? Y son más de 3000 caracteres, ¿no? Por lo cual, quien aprendía a escribir tenía que aprender de memoria los 3000 caracteres y sus combinaciones, ¿no? Porque los caracteres podían ser una sílaba de una palabra o podían ser la palabra misma, ¿no? Entonces había que aprenderse los 3000 caracteres y las combinaciones, ¿no? Esta es
escritura jeroglífica, que es la más elaborada, que es la que se hacía en los palacios y en las tumbas y en los templos. ¿Okay? Esta es la que se escribía. Hay una segunda forma de escritura que se llama hierática, que es muy parecida, pero es así como más popular. ¿Okay? En realidad no era popular, en realidad esta era con la que se hacían los documentos oficiales, ¿no? ¿Okay? La otra es para cuestiones de celebración religiosa y estas son más bien para documentos oficiales, ¿no? Y bueno, y hay una tercera forma de escritura, ¿ok? Que también contiene 3000 caracteres, que es la forma demótica, ¿no? Que es la que normalmente se utilizaba para hacer las cosas verdaderamente populares, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, esta tabla pudiera ser una carta que una persona le manda a otra, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra ciudad egipcia, ¿no? ¿Ok? Pudiera ser eso, ¿no? Y de hecho, lo que ocurría era que como la sociedad entera era analfabeta, el escriba era el que la leía y el que la escribía, ¿no? O sea, el escriba de una determinada ciudad escribía, ¿ok? Eso llegaba a la otra ciudad y la persona que recibía la carta tenía que buscar un escriba para que se la leyera, ¿no? ¿Ok? Algo así era el funcionamiento de eso. Y por supuesto, bueno, el escriba, los escribas vivían de eso, ¿no? De cobrar por escribir o por leer cartas, ¿ok? Y toda una serie de documentaciones, ¿no? Incluso este, por realizar trabajos oficiales, ¿no? Y estos trabajos oficiales normalmente era la realización de documentos mercantiles o era la realización de contabilidad, ¿no? Porque de hecho se cree, ¿ok? Y hay más o menos prueba de eso en las escrituras egipcias, que la contabilidad de doble partida, ¿ok? Que es la que usamos todavía en el comercio, tiene su origen en Egipto. ¿Okay? Los egipcios fueron los que inventaron la contabilidad de doble partida. ¿Okay? Y desde allí se ha ido perfeccionando hasta ser lo que es hoy, ¿no? O sea, ellos son los que la introducen, ¿no? ¿Okay? Pongo aquí también algunos jeroglíficos maya para que vean que son bastante distintos, ¿ok? O sea, no hay identidad, es más, esto es lo que fundamentalmente pudiera demostrar que efectivamente no hay una civilización única como creen y que esa civilización se dividió en partes, ¿ok? Sino que hay desarrollos aislados de cada una de las civilizaciones, ¿no? Este, eh, de hecho, los incas también tenían escritura, lo que pasa es que no se sabe cómo es, ¿no? ¿Ok? Porque la escritura inca era hecha con tela, ¿ok? Se hacían nudos en unos hilos que tenía una tela que estaban sueltos y esos nudos eran los que representaban los símbolos que daban sentido al mensaje que se llevaba, ¿no? Y entonces había unos mensajeros que corrían de una población a otra, ¿ok? Y llevaban esas telas con nudos. Y bueno, en la otra ciudad, en la ciudad en la que llegaba el mensaje, se traducía eso y eso así era la forma de escritura, ¿no? Lo que pasa es que como no hay, o sea, como la tela no tiene la durabilidad de la piedra, ¿ok? O la piedra en el caso maya y en el caso egipcio y el ladrillo en el caso mesopotámico, entonces eso se perdió, ¿no? Y no se sabe, no se sabe y creo que no se va a saber nunca cómo escribían los incas, ¿no? Pero efectivamente escribían, ¿no? ¿Ok? Ok, el, el alfabeto surge como una evolución del, el, ¿cómo se llama? Del lenguaje jeroglífico, ¿ok? Y bueno, y se convierte, no son sílabas, sino que son letras, ¿no? Por lo cual se puede construir una palabra con la combinación de varias letras, ¿no? ¿Ok? Y este alfabeto fenicio fue copiado
¿ok? Por los griegos, ¿ok? Y copiado también por los hebreos, ¿no? ¿Ok? De hecho, algunas de estas letras, ¿ok? Se parecen mucho a las letras hebreas que se usan en el hebreo moderno, del hebreo escrito, ¿no? No el hebreo, ¿cómo se dice? Formal, ¿ok? Que ¿cómo se llama? Sí parece mucho más un cuneiforme, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, el hebreo escrito tradicional, el popular, se parece mucho a la escritura fenicia, ¿no? Y efectivamente los fenicios eran una sociedad, sí, una sociedad eminentemente comercial, y ellos utilizaban el alfabeto para hacer el comercio, ¿no? Para documentar lo que estaban haciendo y obviamente para llevar la contabilidad, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay que añadir una cosa, ¿no? El alfabeto fenicio no tiene números, ¿ok? Los números son las mismas letras, ¿no? O sea que la letra Aleph es el número 1, la letra B es el número 2, la letra Gimel es el número 3, la Dalet es el 4, el G es el 5, el Baf es el 6, Sayin es el 7, Het es el 8 y Tet es el 9, ¿no? Y Yod es el 10, ¿ok? Ellos no tienen cero, el cero va a entrar en la, ¿cómo se llama? En el desarrollo humano en la Edad Media, ¿no? ¿Ok? Con la entrada de los árabes, ¿no? Los árabes se lo traen desde la India, ¿ok? Y entra en el mundo occidental en la Edad Media, ¿no? Entonces, esto es un 10, esto es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, ¿no? Entonces, si uno quiere construir, por ejemplo, 405, entonces uno escribe TAF y escribes y ahí está 405, ¿no? ¿Ok? O, u otra combinación, pues uno puede escribir dos veces resh y una vez g, ¿ok? O dos veces resh y una vez b y una vez gimel y está el mismo 45, no sé, el 405, ¿no? Los números salen por combinación, ¿no? Y bueno, y ustedes me preguntarán que por qué solamente 400, ¿no? Bueno, porque son civilizaciones que tienen monedas fuertes, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí no hay devaluación, no hay variaciones de precio persistentes como en Venezuela, ¿ok? Por lo cual a ellos no les hizo falta más que 400 números o sea, más que 400 para subsistir, ¿no? Por supuesto, 800 sería dos veces TAF, ¿no? ¿Ok? Pero no necesitan escribir un millón, pues, ¿ok? No tiene sentido escribir un millón en la civilización fenicia, ¿no? Y bueno, y de hecho, fíjense, los griegos también, ellos no tenían números, ¿ok? Su numeración es el mismo alfabeto, ¿ok? Y eso es bien sorprendente, ¿no? Porque de los fenicios no sabemos mucho porque los romanos los liquidan, ¿ok? Y técnicamente los hacen desaparecer de la historia. Y bueno, la poca información que nosotros tenemos de los fenicios proviene de los griegos, quienes los consideraban sus competidores en el mundo comercial, pero quienes también admiraban muchísimo a los fenicios, ¿no? De hecho, la palabra fenicio, ¿ok? Viene del mundo griego. Los griegos los llamaban fénixes, ¿ok? Porque ellos creían que eran las aves fénix que resucitaban de la ceniza, ¿ok? O sea que hasta ahí llegaba la admiración de los griegos hacia los fenicios, ¿ok? Pero al mismo tiempo los odiaban porque eran sus competidores, ¿no? Sin embargo, nunca hubo una guerra entre griegos y fenicios, ¿ok? Compartieron el Mediterráneo y hacían comercio separadamente, ¿ok? Quien sí los adversa es Roma, ¿no? Y Roma los destruye, ¿ok? Por eso es que no tenemos... bueno, la otra fuente son los romanos, ¿no? Hay algunos historiadores romanos que hablan de los fenicios, ¿ok? Obviamente hablan con el prejuicio de quien lo considera su enemigo político, ¿no? ¿Ok? Entonces no sabemos a ciencia cierta
qué cosas tenía esta civilización. Sí hay cosas sorprendentes, por ejemplo, las ruinas de Cartago demuestran que su civilización era muchísimo más avanzada que la romana. Sin embargo, no, eh, no pudieron contra los romanos, ¿no? Y es fundamentalmente porque las civilizaciones que se dedicaban al comercio, como la fenicia y como la griega, no eran civilizaciones guerreras, pues, ¿ok? En cambio, las civilizaciones que se dedican a la agricultura, como los romanos, son civilizaciones guerreras y conquistadoras, ¿no? Porque necesitan conquistar tierras, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón por la cual Roma es tan destructiva como es, ¿no? ¿Ok? Ok, este, fíjense cómo evoluciona el fenicio. Miren que los caracteres son figuras en forma cuasi jeroglífica, ¿ok? O sea que esto proviene del, del, del mesopotámico o del griego, ¿ok? Y bueno, y deriva al fenicio, ¿ok? Después deriva al griego antiguo. Este es el griego moderno y este es el latín, ¿no? ¿Ok? O sea que el latín también tomó las letras fenicias por intermedio griego, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y es el alfabeto que nosotros utilizamos hoy, ¿no? ¿Ok? El mismo alfabeto, ¿ok? Nos falta la moneda, ¿no? Y fíjense, Heródoto dice que los lidios, esto es textual de Heródoto, ¿no? Dice, los lidios se gobiernan por unas leyes muy parecidas a las de los griegos, a excepción de la costumbre que hemos referido hablando de sus hijas, ¿ok? El- el- los lidios eh, son una civilización fronteriza, ¿no? O sea, ellos tienen mucho de griego y tienen mucho de mesopotámico y tienen mucho de fenicio, ¿no? ¿Ok? Y entre los fenicios había la costumbre de entregar a las hijas a la diosa Astarte, ¿ok? Para que en el templo de las diosas Astarte ellas sirvieran como prostitutas, ¿no? ¿Ok? Y luego las casaban, ¿ok? Entonces así las mujeres llegaban con experiencia al matrimonio, ¿no? ¿Ok? Era la tradición del pueblo fenicio y bueno, y parece que es la tradición del pueblo lidio, ¿no? De hecho, por eso que les digo que lo que sabemos de ellos es a través de griegos como Herodoto, ¿ok? De fenicio, ¿cómo se llama? De romanos como Livio, ¿ok? Que escribieron sobre ellos, ¿no? ¿Ok? Fíjense, ellos fueron al menos, que sepamos, los primeros que acuñaron para el uso público la moneda de oro y plata. Y la fecha y él fecha eso en 500 años antes de su escrito, ¿no? O sea que más o menos Herodoto escribe esto en el 400, ¿no? Por lo cual él cree que en el 900 es que nace la moneda, ¿no? Y incluso Herodoto dice que antes de eso la gente hacía trueque, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho ¿cómo se llama? En el mandato número 49 de Hammurabi, dice, si uno ha recibido en préstamo dinero de un comerciante y ha dado al negociante un campo cultivable de trigo o de sésamo, ¿ok? Diciéndole lo siguiente, ¿ok? Cultiva el campo, cosecha, toma el trigo o el sésamo que habría allí, ¿ok? Y cuando el cultivador haya hecho venir el trigo o el sésamo en el campo, en el momento de la cosecha, el propietario del campo tomará el trigo o sésamo que existe en él y dará al negociante trigo por el dinero con los intereses que tomó del negociante y el costo del cultivo del campo, ¿no? Si se acuerdan, Hammurabi es 1770 antes de Cristo, ¿okay? Si Herodoto está en lo cierto diciendo que 500 años antes fue que inventaron la moneda, entonces esto es 900 antes de Cristo y esto es 1770, ¿no? O sea que estos son 800 años antes que esto, ¿okay? Por lo cual, probablemente el concepto de la moneda existe muchísimo antes de la acuñación de la primera moneda, ¿okay? Que es lo que en el fondo dice Menger cuando Menger dice que la moneda existía antes que el dinero, ¿no? ¿Ok?
perdón, el dinero existía antes que la moneda, ¿no? ¿Ok? Que es lo que efectivamente parece que ocurrió, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esta es la bendita moneda de Creso, ¿ok? En realidad no es del 900, sino que es del 560 antes de Cristo, ¿ok? Estas son las primeras monedas, ¿ok? Fíjense que es oro, ¿ok? Y está acuñado, ¿no? ¿Ok? O sea, está fundido con una forma definida, ¿no? Aquí está un león, que es el símbolo de, de la ciudad de Lidia, y aquí está el sello real, ¿no? ¿Ok? Para que sepamos que eso vale un gur de oro, ¿no? Que un gur eran 30 gramos, ¿no? ¿Ok? Bueno, y bueno, eh, ahora sí nos metemos en temas financieros, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son los términos fundamentales? En primer lugar, el término fecha spot, ¿ok? O fecha regular, es el plazo en el cual más frecuentemente se liquida en un mercado financiero, ¿no? Y el plazo de operación siempre se mide en días hábiles, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, compro hoy en la bolsa, el, la operación se liquida 2 días hábiles después, ¿no? O sea, el día jueves, ¿ok? Si, por ejemplo, yo comprase el jueves, ¿ok? Entonces se liquida 2 días hábiles después, por lo cual se liquida el lunes, ¿no? Entonces yo no tengo la propiedad de la acción sino hasta el día lunes, ¿ok? Y no estoy obligado a pagarla sino hasta el día lunes, ¿no? ¿Ok? Este, de los calendarios surgen las bases de cálculo, ¿ok? Que es la manera en la que se miden los días en finanzas, ¿no? Y los días se miden por la noche transcurrida a partir del spot, ¿ok? Porque el spot es el punto focal de la operación, pues. De hecho, la palabra spot en inglés lo que significa es punto, pero no punto gramatical, ¿no? Sino punto temporal, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que significa, ¿no? Y las bases pueden ser 30-360, es decir, la base bancaria o comercial, ¿ok? Que coincide con el año lunar, ¿ok? La base corriente, ¿ok? Que utilizan el mes y el año tal cual es decir, que cuando es bisiesto, usan bisiesto, y cuando es no bisiesto, usan el no bisiesto, ¿no? O sea que el ¿cómo se llama? El factor por el cual se divide puede ser 365 y 366 dependiendo si es bisiesto o no, ¿ok? Y febrero, cuando es bisiesto, debe tener 29 días. Cuando no es bisiesto, debe tener 28. ¿Ok? Entonces, eh, una cosa como eh, para aprendizaje práctico, ¿no? ¿Cómo sabemos si un año es bisiesto? Lo dividimos por 4, ¿ok? Y si no deja residuos, es bisiesto, ¿no? ¿Ok? Salvo una, ¿cómo se llama? Una excepción, ¿no? Cuando el año termina en dos ceros, ¿ok? Por ejemplo, 100, 200, 300, ¿ok? Tenemos que dividir por 400, ¿ok? Si es divisible por 400 y no deja residuo, ese año es bisiesto, ¿no? Y eso les puede decir, por ejemplo, que el año 1000 no es bisiesto, pero el año 2000 sí, ¿ok? Y y bueno, por ejemplo, el 2022, que es el año en el cual estamos montados, ¿ok? No es bisiesto, ¿no? El siguiente bisiesto será el 2024 porque es el que es divisible por 4, ¿no? Que nos daría 506, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como se descubre si un año es bisiesto o no, ¿ok? Este, sin tener que recurrir a saber si, a buscar en el calendario a ver si tiene 29 días de febrero, ¿no? ¿Ok? Hay una base que se llama base 30 corriente, ¿no? Que mezclan los meses de 30 con los años corrientes, ¿no? Y otra vez aquí, cuando es bisiesto 366, ¿ok? Y hay otra base combinada que es la base corriente 360, ¿no? Y en ese caso, el mes se usa tal cual es y el año siempre se, se utiliza como 360 días, ¿ok? Eso es, son bases extrañas, ¿ok? Sin embargo, en los bonos venezolanos emitidos en bolívares siempre tuvieron base corriente 360, ¿no? O sea, que usan esa base extraña, ¿no? Y no es la única cosa extraña que hay en el mercado financiero venezolano, ¿no? El mercado financiero venezolano tiene algunas cosas que no son las tradicionales, ¿no? ¿Ok? Eso lo iremos viendo en el camino, ¿no?
Ok, con eso creo que estoy listo con esta presentación, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a salirnos todos, volvemos a entrar para dar chance de que nos metamos en la siguiente presentación que ya sí tiene que ver con el mercado de monedas, ¿no? Ok, entonces vamos a salirnos todos para que esto se cierre y volvemos a entrar, ¿no?